todos y bienvenidos a un nuevo análisis. Hoy vamos a hacer un viaje que es, sinceramente, alucinante. Vamos a ir desde lo más diminuto, el comportamiento casi invisible de un virus a nivel microscópico, hasta llegar a los gigantescos retos de salud pública a los que nos enfrentamos hoy en día. Para entender todo esto, vamos a bucear en los datos súper reveladores de una conferencia médica magistral impartida en Bolivia por el doctor Juan Saavedra. Es una historia fascinante sobre cómo un invasor minúsculo puede poner patas arriba a sistemas sanitarios enteros y, bueno, de qué manera la ciencia y la sociedad están intentando plantarle cara. A ver, vamos al grano. Hoy vamos a estructurar este embrollo en 5 pasos muy claros. Primero, la infección celular. Segundo, un poco de historia y orígenes. Tercero, carga viral y transmisión. Cuarto, la epidemiología concreta en Bolivia. Y por último, la preocupante brecha de tratamiento. ¡Arrancamos! Empezamos con el punto número 1, la infección celular. Vamos a ver al virus de cerca. Fijaos, todo el problema empieza con algo llamado receptor CD4. Imaginad este receptor como una cerradura súper exclusiva que está en la superficie de nuestras propias células de defensa. Pues resulta que el virus tiene una especie de proteína llamada GP120 que funciona exactamente como la llave maestra para esa cerradura. Es el encaje perfecto. Si no existiera esta cerradura, el virus pasaría de largo y no habría infección. Así de simple. Pero claro, cuando la llave encuentra su cerradura, ahí empieza el verdadero problema. Y ¡pam! Una vez que esa llave gira, arranca un proceso de secuestro celular que parece de ciencia ficción. Tras unirse, el virus suelta su material genético, su ARN. Luego, usando una enzima específica, transforma ese ARN en ADN y, atención a esto, lo integra directamente en nuestro propio genoma. A partir de ese mismísimo instante, la genética del virus ya forma parte de la nuestra. Básicamente, nuestras células de defensa han sido hackeadas y reprogramadas para convertirse en auténticas fábricas de producir más virus. Y para que os hagáis una idea de la locura y la velocidad a la que trabajan estas fábricas celulares, la conferencia médica cita un caso brutal de una paciente en la UCI. Su carga viral, 8 millones de copias del virus. 8 millones en un solo centímetro cúbico de sangre. Es una cifra que marea y que nos demuestra el poder infeccioso tan bestial que puede tener una sola gota de sangre si la cosa se descontrola. Pasamos al punto 2. Un poco de historia y cómo demonios apareció este virus. La verdad es que todo fue rapidísimo. A principios de los 80, los médicos en San Francisco empezaron a mosquearse. Veían a jóvenes morir por unas neumonías rarísimas causadas por un hongo que solo ataca cuando tus defensas están por los suelos. Poco después, en el 84, científicos en Estados Unidos y Francia lograron aislar al culpable de forma casi simultánea. Y ojo a lo rápido que viajaba el virus por el mundo, porque ese mismo año, en 1984, ya se reportaban los primeros casos en Bolivia. Pero antes de dar la vuelta al mundo, sabemos que el virus vivía tranquilamente en algunas especies de monos en África. En algún momento pegó el salto a los humanos. ¿Cómo ocurrió ese cruce exactamente? Pues a día de hoy sigue siendo un misterio, pero lo que ya no es ningún misterio es cómo nos lo contagiamos entre nosotros hoy en día. Y eso nos lleva directos al punto 3, la mecánica del contagio y la carga viral. A ver, el quid de la cuestión aquí es la cantidad. Un famoso estudio del 96 nos dejó clarísimo que cuanta más cantidad de virus tienes en el cuerpo, peor y más rápido avanza la cosa. Si miramos pacientes sin tratamiento, los que tenían una carga viral bajita conservaban un 60% de probabilidades de sobrevivir a 10 años. Pero si la carga viral era alta, por encima de 62.000 copias, las posibilidades se desplomaban dramáticamente a solo un 20%. La cantidad importa, y mucho. Y esto es súper interesante a la hora de hablar de riesgos reales. No todas las exposiciones son iguales, ni de lejos. Si alguien recibía una transfusión de sangre contaminada, el contagio era casi seguro. 9.000 de cada 10.000 casos acababan en infección. En cambio, si hablamos de contacto sexual o de compartir agujas, aunque obviamente son el motor principal de la epidemia hoy en día, el riesgo matemático por cada exposición individual es sorprendentemente muchísimo menor. Además, es absolutamente vital romper con los estigmas de una vez por todas. Hay cero riesgo, repito, cero, por dar un abrazo, por la saliva o por compartir un vaso. Cero. Ahora bien, el riesgo sexual sí se dispara exponencialmente si hay de por medio otra enfermedad de transmisión sexual que cause heridas o úlceras. Y un apunte médico fascinante. Cuando el virus entra, se queda localizado unas horas o días antes de extenderse por todo el cuerpo. Es una ventana de tiempo de oro, donde una medicación rápida puede frenar la infección en seco. Bueno, vamos con el cuarto punto, aterrizados todos estos datos en la epidemiología real de Bolivia. Para ponerle cara y cifras al asunto en el país, los datos más recientes que manejan los expertos estiman unas 44.000 infecciones totales. Es un número que nos da una idea clarísima del tremendo desafío al que se está enfrentando la sanidad pública allí ahora mismo. Y si nos ponemos a rascar y vemos de dónde salen esos 44.000 casos, la foto es indiscutible. 41.000
son por contacto sexual. Casi todos. Gracias a Dios y a los controles súper estrictos que hay hoy en los bancos de sangre, las infecciones por transfusiones han pasado a ser algo casi residual. Si miramos quiénes se están contagiando, vemos que la cosa afecta sobre todo a hombres, en una proporción de 3:1 frente a mujeres. Y un dato que debería encender todas las alarmas: el grupo más afectado son los jóvenes de entre 20 y 24 años. Geográficamente, la región de Santa Cruz se lleva la peor parte, concentrando casi la mitad de todos los casos del país. Y lo más triste, más de 5.000 de estos pacientes ya han llegado a las etapas más críticas de la enfermedad. ¿Y qué significa exactamente llegar a esa etapa crítica? Pues volvemos a nuestras famosas células CD4 del principio. Cuando estas defensas caen por debajo de 200, entras en la zona de peligro extrema, la categoría 3. Tu sistema inmune está tan agotado que irónicamente no es el virus lo que te quita la vida, sino infecciones oportunistas como una tuberculosis o un hongo, que aprovechan que el cuerpo ya no tiene cómo defenderse. Y así llegamos al último punto, los fallos del sistema y la enorme brecha de tratamiento. Aquí hay algo que clama al cielo. Si sabemos cómo funciona esto y encima el Estado da los medicamentos gratis, ¿por qué la gente sigue llegando a fases críticas? Fijaos en este embudo en Santa Cruz. Tienes a 12.000 diagnosticados, pero de esos, solo 8.000 logran arrancar el tratamiento y, lo que es peor, solo 4.000 consiguen controlar el virus de verdad. Es decir, perdemos a 2/3 de los pacientes por el camino. Es un fracaso tremendo. Pero, ¿por qué se rinde tan tajante? La conferencia es tajante, burocracia pura y dura. ¿Y el miedo al que dirán? El estigma. El doctor contaba el caso real de un hospital que, porque sí, decidió no darle la medicación de fin de semana a un paciente, obligándole a tener que volver un lunes. Son este tipo de trabas administrativas absurdas, sumadas al pánico a ser juzgados, lo que está dinamitando el éxito médico en las calles. Viendo todo este panorama, es imposible no hacerse la gran pregunta. Con todo lo que la ciencia sabe hoy, ¿es posible erradicar esto por completo o estamos condenados a convivir con el virus para siempre? Pues buenas noticias. La ciencia tiene un plan y matemáticamente es posible. Es la famosa estrategia del 95-95-95. Si logramos que el 95% de la gente sepa que lo tiene, que de esos el 95% se medique y que el 95% logre que el virus sea indetectable, se acabó. Rompemos la cadena de contagios. Y ojo que si te tomas la pastilla a rajatabla, en solo 12 semanitas el virus se vuelve indetectable. Y quiero que nos quedemos con esta idea para cerrar el análisis. Hoy en día el milagro médico ya lo tenemos. Las pastillas funcionan de maravilla y bloquean todo ese caos celular del que hablábamos. La verdadera barrera que nos queda no es científica, es 100% humana. El reto ya no es si podemos ganarle al virus en un laboratorio, sino si seremos capaces de vencer nuestra propia burocracia y nuestros prejuicios para que la cura llegue a todo el mundo. ¿Qué pensáis? ¿Le daremos una vuelta a eso? Nos vemos en el próximo análisis.